Pues sí, ok, bienvenidos. Gracias por estar aquí esta mañana. Es un placer estar de nuevo con ustedes, estudiando la palabra. Gracias por su paciencia, sus oraciones la semana pasada con mi hijo Otis y ahora todo va bien. Está muy contento en casa y todo. Entonces, um, sí, ha mejorado bastante. Es una bendición de Dios. Y sí, lo que vamos a hacer hoy es continuar con la lección 4 de nuestro curso, La Iglesia Cristiana. Y con este curso, con esta lección, estamos hablando de la conversión de Pablo. Jesús cambia a Pablo en Hechos 9, 1 a 19. Y ahora me gustaría empezar con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra. Que me lleves más cerca de ti y de tu gracia en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte a pesar de ser tus enemigos. Amén. Ok, para el día de hoy entonces tenemos tres objetivos con esta lección, la lección 4. Empezamos con el estudio usando las 4C para leer y entender Hechos 9. Y luego vamos a hablar de una pregunta del proyecto final: ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Y en la última parte hablaremos sobre nuestra situación. Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Entonces, tenemos el estudio de los 4C, luego hablamos de Pablo y su conversión y luego de nosotros y por qué tenemos la oportunidad de servir en la iglesia de Dios. Entonces, pues el proyecto final pueden verlo aquí. La pregunta que tenemos con esta lección es: ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Y sí, en la segunda parte vamos a hablar de esta pregunta. Pero primero, iniciamos con el captar de nuestro estudio de las 4C. Y para el captar de hoy, vamos a resumir lo que hemos visto en Hechos 3 hasta Hechos 8 en nuestras Biblias. Entonces, en estos capítulos, la iglesia está haciendo varias actividades y ahora vamos a mencionar algunas de estas actividades antes de empezar con capítulo 9. Entonces, ¿qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos 3 a Hechos 8? ¿Qué piensan ustedes? Si tenían la oportunidad de ver por lo menos los títulos de los capítulos o leer un poco de estos capítulos de Hechos 3 a 8. Ángel. Sí, pienso que la iglesia primitiva cristiana tenía como base o elementos, por ejemplo, el orar, el compartir el pan, el predicar el evangelio, hablaba de la generosidad. En resumen, digamos, se reunían en casas particulares para cumplir con este objetivo y especialmente lo impuesto por Dios al pueblo en el día de Pentecostés, que se refería a ir y hacer discípulos.
pienso que por ahí podemos observar algún elemento sobre este particular. Muy amable. Gracias, Ángel. Muy bien. Excelente. Y Jonathan, adelante. Lucas, ¿qué tal? Bueno, ahí mirando un poco los relatos de hechos, bueno, fui anotando algunas cositas que la iglesia hacía. Una era en Hechos, bueno, el primer capítulo y Hechos 3 dice que los discípulos hacían milagros. Eh, bueno, Pedro y Juan dice, junto al templo, la hora novena de la oración. Bueno, y ahí seguimos leyendo el pasaje, en el versículo 6 dice, bueno, ahí vemos el milagro de Pedro, ¿no? Sí, bueno, Jonathan. Perdón que justo me entró una llamada, Oh, discúlpame, no, está bien. perdón. Bueno, ahí en Hechos 6 vemos con el milagro de Pedro, que sana al cojo, en Hechos 4:12 el famoso versículo que ya conocemos, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Ahí vemos que la iglesia predicaba a Cristo en Hechos 5:9. Eh, Vemos cómo ahí Pedro exponía el pecado. Eh, bueno, en Hechos 6 también vemos la elección de los diáconos. Bueno, y hay varios más. Dejo ahí si alguien quiere compartir. No, excelente, Jonathan. Sí, entonces, con estas dos respuestas de Ángel y Jonathan, creo que tenemos básicamente todo de estos capítulos. Lo que estaban haciendo los discípulos, la iglesia en estos días, hacían milagros, predicaba a Cristo, solo en Él hay salvación, predicaba la ley también, sufría con gozo, tuvo dolores de crecimiento, fue perseguida, también bautizaba, predicaba, y aquí pueden ver lo que estaban haciendo la iglesia. Entonces sí, es mucho que están haciendo. Es muy lindo lo que están haciendo en, pues, en estos capítulos. La iglesia está creciendo, están compartiendo la palabra. Am, sí, tienen desafíos también en lo que están haciendo. Pero sí, están trabajando juntos en compartir el evangelio con el mundo y mostrar el amor de Cristo. Entonces, ah, es increíble lo que está pasando en la iglesia primitiva. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a capítulo 9. La historia de hoy es, pues Jesús cambia a Pablo. Entonces vamos a ver esta historia, vamos a leer esta historia de Hechos 9, 1 a 19. Pero Sí, Fanny, adelante. que yo quería decir algo, ¿no? Juan y Pedro siempre se reunían juntos y salía a la se iban a la iglesia. Y es algo muy maravilloso que ellos siguieron el camino de Jesús y en el templo donde iban a entrar había un hombre cojo, ¿ya? Entonces el hombre cojo estaba pidiendo limosna. Y a lo que pedía limosna le dijo Pedro, yo no tengo que darte, no tengo ni oro ni plata, lo único que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y le dio la mano y caminó y dejó, y los pies se enderezaron y eso es la maravilla que hicieron
por primera vez los apóstoles. Ujú. Eso es muy recordatorio en los Hechos 3. Sí, gracias, Fanny. Excelente, sí. Sí, es una linda historia. Am, Esta historia con Pedro y Juan en el templo y la sanación ahí de este hombre. Perfecto. Sí, sí, este es el camino de Jesús. Y como quisiera, pues sí, aprender lo más que se pueda, porque le enseñan, el aprender nos da lugar a tener un poquito más de conocimiento y poder participar, compartir, porque la palabra de Dios se hizo para compartir. Eso es todo, Sí, pastor. gracias, Fanny. Excelente. Perfecto. Gracias por el comentario. Ahora continuamos con la historia de hoy, entonces, de Hechos 9. Hechos 9. Y sí, lo que voy a hacer es leer esta parte de la Biblia. Y con esta parte de contar, recuerden, ustedes pueden leerlo de la Biblia o también pueden decirlo en sus propias palabras cuando están compartiendo historias con otras personas. Hoy voy a leer directamente de la Biblia. Hechos 9, 1 a 19. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver el sumo sacerdote. Ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco, y ahí estuvo 3 días sin poder ver, y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Ahí en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio a un varón llamado Ananías, entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y, una vez dentro de la casa, le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado
para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado, y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. La palabra de Dios. Ok, ahora continuamos con las preguntas de comprensión, las preguntas de considerar. Entonces, empezamos con la primera pregunta aquí. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes que tenemos en esta historia? Pueden comentar en el chat o también pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Fernando, Es Pablo, tal es vez no Paulo, es. es la gente, es la escama que salió de los ojos, eh, la ciudad, ¿qué más? Ok, Fanny, bien. Tenemos Saulo, tenemos los um, discípulos en Damasco. Um, ¿Quiénes más tenemos, Marisabel? Los discípulos, la gente que le estaba siguiendo a Pablo ¿Sí? y lo que le salió de los ojos, las escamas, Ujú. sanidad y qué más, la, el lugar donde llegaron, en la casa de, por cierto, la ciudad de Damasco. Bien, Es gracias, Fanny. Ok, muy bien. Gracias, Fanny. Adelante, Y pues Marisabel. veo que también Ananías, ¿cierto? El mismo Saulo, Ujú. los que acompañaban. Sí, los Sí, acompañantes de gracias. Saulo. Ujú. Sí, buenos días. Veo que los acompañan, está un poquito inestable mi comunicación. Era Jesús también, porque se escuchó Ujú. su voz, Ananías, Exactamente. Ujú. Saulo en ese momento, los que acompañaban a Saulo, esos son como los que puedo identificar. Muchas gracias. Perfecto, gracias Marisabel. Muy bien. Entonces, sí, estos son los personajes que tenemos en la historia y lo que vamos a hacer ahora es hablar más de los objetos. Fanny estaba compartiendo algunos objetos también, am, pero ¿cuáles son los objetos que tenemos en esta historia? Fanny ya dijo las escamas. La Sí, casa de también podemos, Ananías. sí, las escamas, la casa, el polvo con el que fue, sí, la tierra con la que fue eh, descubierto sus ojos, la casa donde vivían y el monte como el lugar por donde venían, el lugar donde venían Ujú. caminando. Sí, el camino. Bueno, sí, el gracias camino, eso, Marisabel. gracias, Fanny. Muy bien, Estamos, ¿verdad? muy bien. Entonces, sí, Luis, adelante. Bueno, yo tengo como los objetos sería muerte, carta, sinagoga, camino, luz, cielo, tierra, voz, aguijón. No sé si le pueda entrar entre las cosas. Ver, visión, que oró, impuso las manos, bautizó. Eso es uno de los que hay, pero hay más, pero yo creo que estos son los principales. Pero no sé si el aguijón entra en como cosa. Eso tengo Sí, duda.
No, gracias Luis. Entonces, no, esto es bueno. Las cartas, podríamos decir el suelo, la luz también, tal vez no es algo físico que puede tocar, pero sí es algo importante en la historia. Entonces, am, la luz, ojos de Saulo, perfecto. Hemos hablado de las escamas y todo. Excelente. Fanny, ¿algo más para compartir? Ya, yo decía la ciudad, este, y casi no, ya no, Ok. no hay. Bien, gracias, Fanny. Excelente, gracias por los comentarios. Entonces, continuamos con las siguientes preguntas. Voy a compartir estas respuestas rápidamente con ustedes. ¿Dónde ocurrió la historia? De camino a Damasco o en Damasco también, en la casa de Judas, en la calle derecha. Entonces, esto es donde estamos en esta historia, donde ocurrió la historia. Y ¿cuándo ocurrió esta historia? Pues estábamos leyendo capítulos 3 a 8 también, ¿cierto? Entonces podemos ver que esta historia ocurrió después de la muerte de Esteban. No, de Esteban, sí, perdón. Entonces estamos después de la muerte de Esteban. am, y parece que tal vez unos años después de la asunción de Jesús. Lucas, Entonces, sí, Jonathan, adelante. em, bueno, hay un poco los datos, dicen que la historia ocurrió después de la muerte de Esteban, que más o menos está entre el año 35 después de Cristo, más o menos Algo así. sería. Perfecto, gracias, Jonathan. ¿Y Luis, algo más para compartir? Bueno, yo tengo que, o sea, para resumir lo que dicen los hermanos, pues ya todo está bien, pero, o sea, yo le haciendo como un pequeño resumen sería cuando, o sea, después de la muerte de Cristo y todo eso, pero cuando la iglesia se expandió, Sí. por eso que Pablo en ese tiempo, él tenía miedo que se extienda más, o sea, por eso él empezó a perseguir, por eso Ujú. pidió las cartas, ajá. Eso sería para cuando la iglesia se extendió, o sea, Sí, por la causa de lo que todos los hermanos dijeron. Eso sería mi pequeño resumen. exacto. Sí, cuando la iglesia está creciendo y cuando la persecución también está creciendo, la persecución. am, de la iglesia por personas como Saulo. Y Dios lo cambió el nombre de Saulo a Pablo. Exactamente, exactamente. Muy bien. Ahora continuamos con el problema que tenemos en la historia. ¿Qué es el problema que tenemos en esta historia? Hay dos problemas principales, creo. Marisabel, Conexión en adelante, Marisabel, está mudo el micrófono. Sí, pues yo veo que el problema es que la incredulidad, ¿ya me escucha? Ahora sí. Yo veo que el problema raíz es la que nadie creería ni sí, la incredulidad de que pues Saulo fuera escogido, ¿sí? Porque él antes perseguía a los cristianos. Entonces sería algo imposible. Incluso yo creo que si a nosotros mismos nos dijeran que él iba a ser el escogido para esa gran obra que hizo, todo el mundo diría no.
no puede ser posible porque él era enemigo de los cristianos, ¿sí? Los perseguía. Y hasta el mismo Ananías, cuando le dijeron que fuera a ungirlo, él le dijo que de pronto temía por su muerte, por su vida, ¿cierto? Porque él le podía hacer algo y decía que los mataba. Entonces creo que ese es el principal problema, pero ahí Dios mostró que Él es el que sabe por qué escoge las personas y ese mismo coraje que tuvo Él para perseguir los cristianos, después le sirvió para llevar el evangelio mm, y salvarnos a todos. Sí, o sea, salvarlos a los que escuchan el mensaje. Gracias, María Isabel. Sí, entonces, pues al inicio Saulo está persiguiendo a Jesús, a la iglesia, esto es un problema, pero también lo que María Isabel está compartiendo, tenemos este problema entre los discípulos ahí en, los creyentes ahí en Damasco y Saulo, porque Dios ha escogido a Saulo y los discípulos van a recibir a Saulo o no. Es un problema que tenemos porque han escuchado lo que Saulo está haciendo a los creyentes en todas partes. Entonces, esto es un problema que tenemos. Ángel. Sí, pastor, quería establecer a lo mejor como problema este particular. Si la conversión de Pablo es una conversión de religión a religión o es una conversión, como yo diría, de tipo espiritual, porque Pablo fue escogido antes, como habla Gálatas 1:15. Entonces, es uno de los hombres predestinados, establecidos ya con anterioridad a la creación. Ese sería mi aporte en este sentido. Gracias, Ángel. Entonces, sí, por lo menos lo que podemos ver en la historia es, pues vamos a hablar más de por qué Dios llamaría a alguien como Pablo, ¿cierto? Vamos a hablar de esto en la siguiente parte de la lección también. Y Luis, adelante. Bueno, yo mi aporte veo ahí el principal, hay dos problemas, como dijo usted. El problema es que Pablo estaba lleno de odio y él perseguía, y esto es un gran problema que hasta ahora se ven, no en Latinoamérica, sino en parte de Asia y todas esas partes. Y el otro problema es que la desobediencia, pues, o sea, porque Ananías le puso a decir al Señor, mira esto y que el otro. Entonces, de ahí como que él no obedecía. Entonces, para mí serían estos los dos problemas y la respuesta para esto está en la, en la otra pregunta, pero no, o Ujú. sea, ajá, sí la tengo, pero si otro hermano desea contestar, pues ahí está. Ese sería mi aporte. Excelente, Luis. Sí, ahora continuamos con la solución. ¿Se resuelve el problema o los problemas que hemos mencionado? Pues la respuesta es sí. En, Jesús llama a Saulo, el que perseguía la iglesia, no va a perseguir a la iglesia. Ah, entonces Jesús llama a Saulo. Esta es la solución a esta persecución. El poder de Jesús cambia a Saulo en su conversión ahí en este camino a Damasco. Y también sobre tal vez la duda de Ananías y los otros discípulos, el Señor le habla a Ananías en una visión, hablando con él, diciendo a él que debe ir a Saulo am, para restaurar la vista y también que Saulo ahora es creyente, es un hermano en la fe. Y es que lo bonito es, pastor, que, discúlpeme, lo Adelante. bonito y lo hermoso que Jesús, digamos que Dios Padre prepara el camino de Saulo
y él lo eligió ya desde antes, y aunque le iba persiguiendo, él no sabía nada, ¿no? Pero ya Dios sabía qué es lo que iba a hacer con Pablo. Entonces, como le demostró la presencia de Dios y que Dios es el único que puede cambiar a un hombre, le demostró curándole la vista, dejándole ciego primero, reprendiéndolo y después sanándolo para que sea su discípulo. Entonces él aceptó después porque entendió que él era Dios a quien él estaba siguiendo. Yo creo que ahí se resuelve en el problema. Gracias, Fanny. Excelente. Muy bien. Y excelente. Vamos a continuar con consolidar ahora, pero veo un comentario en el chat también de Carmen. Me llama la atención cuando el Señor le dice a Ananías que le mostraría a Saulo lo que sufriría por su nombre. Qué bueno. Gracias. Gracias, Carmen. Entonces sí, vamos a continuar con las preguntas de consolidar ahora, hablando del punto principal, la ley, el evangelio, y la aplicación a nuestras vidas. Entonces, ahora entendemos bien esta historia. Hemos hablado de las preguntas de considerar y continuamos ahora con las preguntas de consolidar para sí, entender mejor, aplicar esta historia a nuestras vidas y todo. Entonces, el punto principal de esta historia, Pablo, también conocido como Saulo, fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Entonces, esto es el punto principal de la historia, de esta conversión de Saulo a Pablo. Él va a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Ahora continuamos con el pecado. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? La desobediencia, la maldición. Ok, Fanny, ¿podría explicar un poco más estas dos? Yo digo que es la desobediencia, el coraje, este, la maldición, porque estaba, digamos, Pablo no era cosa buena, ¿no? Y el otro dudó. La duda también es pecado, ¿no? Y dudó y se puso a discutir con Dios, que él no podía ir porque Saulo era así asado. Entonces, la discusión también no es bueno porque para todo tiene que haber el perdón. Finalmente, aquí salieron perdiendo porque Dios sabía lo que tenían que hacer. Pero el pecado, yo digo que es en eso, la duda, la, la, la discusión, el coraje, odio no, porque a pesar de que sí, en ese entonces, Pablo sí le tenía coraje a Jesús porque no sabe, pero no sabía que era Dios. Entonces, ahí hay una maldición que no se ve de frente, pero hubo mucha lucha para la conversión. El pecado sería la duda, la discordia y la maldición. Y eso veo yo ahí, nada más. No sé. Ok, gracias, Fanny. Y sí, lo que vemos en el primer versículo sobre Saulo, dice, Saulo estaba respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Obviamente este pecado es totalmente en contra de la iglesia, de Jesús, del Evangelio, de su muerte y resurrección, la salvación que ganó por todos. Entonces, está respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos. Jonathan, adelante.
Sí, Luca. Bueno, ahí un poco mirando qué pecado veo. Antes de comentar algo de hecho, digo, David decía en el Salmo 51, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Digo, Pablo en este sentido estaba pecando contra Dios, porque el pecado, si bien él perseguía a la iglesia, pero no era la iglesia en sí que se lo estaba haciendo, sino Jesús. Por eso Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese es un pecado que veo. Y el otro puede ser que no es un pecado en sí, pero llevándolo a la práctica de la vida, ahí cuando Dios llama a Ananías, Ananías de alguna manera cuestiona a Dios. ¿Cómo voy a buscar a este muchacho si persigue a la iglesia? Ujú. Quiero o no, una falta de respeto hacia Dios, ¿viste? Y muchas Eso, veces podemos terminar cuestionando a Dios en ese sentido. Bueno, gracias, Jonathan. Excelente, gracias por los comentarios. Ahora hemos hablado del pecado, ahora continuamos con el amor de Dios. Entonces, am, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿Dónde podemos ver el amor de Dios? un Luis, amor de que no eligió. Luis, adelante. Bueno, yo en esta historia veo el amor de Dios en el versículo 17, cuando Ananías le pone la mano y él recobra la vista y se llena del Espíritu Santo. Ok, Ese sería mi... perfecto. Ujú. Excelente. Mostrando su amor a través de Ananías. Muy bien. Am, otro comentario, tal vez Fanny. Usted estaba comentando antes, creo. ¿Quiere comentar o no? Está mudo el micrófono, Fanny. Ok, adelante, Jonathan. Bueno, Luca, ¿dónde veo el amor de Dios? Pienso, se me viene la restauración de Pedro, ¿no? Como cuando Pedro negó a Jesús, después de que Jesús resucitó, cómo lo restaura a Pedro. Y yo veo una historia similar, es decir, cómo Dios de alguna manera lo restaura a Pablo. Si bien Pablo estuvo esos 3 días sin comer, con los ojos totalmente ciegos, con una ceguera, pero Dios hizo un proceso ahí, ¿viste? Hubo una restauración del Señor a Pablo. Cuando fue Ananías y puso su mano, en un momento era Saulo y en otro fue Pablo. Dios cambió Ujú. su vida. Creo que Sí. pienso primero eso. Primero encontrarnos con Jesús es lo más lindo que nos puede pasar. Ujú. Pablo se encontró con Jesús y yo creo que ahí veo el amor de Dios, que Dios nos da la oportunidad de encontrarnos con Él y Bien. restaurarnos. Excelente, Jonathan. Fanny, adelante. Y que eso yo digo, no, por el amor de Dios cambió lo bueno por lo malo por lo bueno, Ujú. para que Pablo predique su palabra a todo el mundo y cumpla la promesa que hizo Jesús a todos los creyentes a través de los discípulos. Eso yo veo el amor de Dios y a su vez está en las escrituras, en Hechos, pues no, que está cumpliendo ahora ya no como Saulo, sino como Pablo, y él escribió libros y todo, y está en la Biblia.
Yo digo que ahí también hay comunicación del amor de Dios. No sé si estoy mal. Oh, bien, excelente, Fanny. Gracias por la aportación. Muy bien. Continuamos con María Isabel. María Isabel está en mudo el micrófono. Ahora sí. Sí, gracias. Sí, yo veo que eh, ahí del versículo 5 al 7, sí, Jesús lo llamó directamente. Esa bendición tan grande que él tuvo que, el propio Jesús lo llamó con su voz, ¿no? Le dijo, y tú me persigues. Y él no pudo hacer nada ante esa voz y lo reconoció. Él nos busca a nosotros mismos y no nosotros a él. Y él le dio esa, lo encomendó y él lo conoce, ¿sí? Porque Dios a veces no sabemos todo lo que podemos llegar a hacer, pero Dios sí sabe qué podemos hacer. Entonces él por eso lo escogió y lo levantó, ¿cierto? Primero lo dejó como que él pensara, que analizara todo lo que vos ver. Entonces él lo cegó para que como que mirara en su orando y no comió ni nada 3 días, ¿cierto? Y después el Señor lo restableció, le recobró su vista y le dio, dice que le dio de beber y de comer y recuperó fuerzas y de ahí nadie lo paró, ¿sí? Cuando Él nos busca a nosotros, Él nos restablece y primero nos hace pensar en qué estamos y que reconozcamos que Él es el gran Dios que puede, todopoderoso. Sí. Sí, que puede hacer todo en nuestras vidas. Excelente, María Isabel. Sí, y este versículo, el versículo 4, donde dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es como Marta, Marta, o Jerusalén, Jerusalén, una expresión de preocupación amorosa, para Saulo. Muy bien. Ahora terminamos este estudio de las 4C con la última pregunta: ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Dándome sabiduría y entendimiento. Gracias, Fanny. Bien, Jonathan. Lucas, bueno, conforme a la historia que leímos de Hechos 9, yo quiero pedir al Señor que me traiga la obediencia y diligencia que tuvo Ananías. Bien, un buen ejemplo en la historia. Excelente. Luis. Bueno, para mí también antes era como muy complicado compartir la palabra, pero poco a poco he ido aprendiendo y que a veces también sí entra la duda, como Ananías también, que Dios me dejó esa fortaleza para seguir compartiendo y seguir aprendiendo, porque tenemos que ser así como Pablo, porque a veces a muchos hermanas y hermanos se limitan, o sea, todos estamos capacitados para compartir la palabra. O sea, como yo digo cuando yo comparto, o sea, no es necesario que sea sabiendo en la palabra. Si usted no puede compartir el evangelio en sí, pues puede compartir con su testimonio qué es lo que está haciendo Dios en su vida. Y a veces hasta las enfermedades nos limitan. Pero si ponemos a ver esta historia de Pablo, dice que posiblemente tenía una enfermedad. Y yo lo que le digo que Pablo tuvo que pasar todo eso para que nosotros también aprendiéramos mucho de eso. ¿Por qué? Porque uno que es probado y pasa esa prueba, soporta, y si pasa, pues
Dios le va a utilizar a gran manera, así como a Pablo, a Pedro, porque Pedro también tenía sus dudas, pero él lo negó todo, pero cuando fue restaurado, fue firme en el Señor. Y lo mismo a Pablo. Él tenía odio a Jesús en sí, pues cuando perseguía a la iglesia. Pero ¿qué hizo en ese encuentro? Él le cambió el corazón de Pablo, que estaba lleno de odio, en amor. Entonces, eso le digo, cuando una persona pasa por una prueba verdadera y soporta, Dios le va a utilizar a gran manera, porque sabe de qué está hecho. Entonces, esto, o sea, a mí, como le digo, me costaba, pero he ido aprendiendo un poco y también seguir estudiando la palabra. Entonces, todos estamos capacitados, así como Pedro, como Pablo, ellos tuvieron que pasar un proceso y aprender la palabra. Entonces, ellos no se quedaron con esto, entonces, ellos compartieron la palabra y digo que nosotros también debemos seguir ese mismo ejemplo que nada nos impida compartir, porque esa es nuestra misión, porque nosotros somos ahora los Pedro, los Pablo, los Juan Bautista, todo lo que debemos llevar la palabra a todo el mundo, como dijo Jesús mismo. Ese sería mi aporte. Excelente, gracias Luis. Muy bien, Ángel, adelante. Permítame, pastor, tomarle este hecho como, como una ley que habla del camino de la doble referencia en cuanto a la aplicación de las profecías. No sé si tendría relación este hecho que estamos hablando de la conversión de Pablo. Igual cuando le dijo Jesucristo al joven rico, le dice, toma tu cruz, renúnciate a ti mismo y sígueme. Entonces, ahí nos está expresando el valor espiritual de las cosas, la renunciación al mundo para coger un mundo espiritual y buscar la vida eterna. No sé si valdría ese ejemplo muy amable. No, gracias Ángel. Sí, es un buen ejemplo, pues, para seguir, para recordar en nuestras vidas también que lo más importante aquí en la tierra es el espiritual en nuestras vidas. Entonces, si hay otras cosas en el mundo que están, no sé, distrayéndonos o algo así de lo más importante, recordamos que, pues, si estamos hablando de la cruz, de cada persona, no estamos aquí en la tierra para tener una vida perfecta aquí con prosperidad y todo. Hay dificultades en nuestras vidas um, pero sí, Dios está con nosotros a través de todo. Entonces, esto es lo que podemos recordar también. Hola, ¿me oyen? Muy bien. Carmen, ¿quiere comentar? Sí. Eh, yo me gustaría, o lo hago, le pido a Dios que puedo pedirle, bueno, que me dé sabiduría, entendimiento, revelación, que me guíe para recibir su palabra, ¿me escucha? Sí. Que me guíe para recibir su palabra, para compartir a otros su palabra, para caminar en obediencia. Obviamente necesitamos de su gracia, de su favor. Eso es lo que le pido a Dios, que Dios sobre en cada uno de nosotros, en cada persona que está aquí en este momento, escuchando su palabra, aprendiendo más de su palabra. Creo que es el anhelo de todos y cada uno de nosotros, de las personas que estamos aquí en esta reunión. Eso es mi comentario. Perfecto, Carmen. Gracias por
esta aportación. Muy bien. Y gracias por los comentarios en el chat también. A Luis, Carmen en el chat, María Isabel, Fernando, excelente. Muy bien. Entonces, con esto vamos a terminar el estudio de las 4C y continuamos con el segundo objetivo que tenemos hoy, que es responder a esta pregunta, responder con evidencia bíblica a esta pregunta. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Y recordamos que esta pregunta es una pregunta del proyecto final. Es la pregunta um, de de esta lección, la lección 4. La pregunta para el proyecto final es: ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Entonces, sí, vamos a hablar de Pablo ahora y vamos a contestar esta pregunta usando la Biblia y las cartas también de Pablo aquí en la palabra. Entonces, empezamos con Pablo y quién es. Vamos a empezar ahí con esta pregunta. Entonces, continuamos, sí, con Pablo. Pues, tenía el nombre Saulo antes, ahora se llama Pablo. Am, pero sí, Saulo no creía que Jesús de Nazaret era el Salvador prometido, el Mesías. Era un fariseo que creía que una buena relación con Dios y la salvación dependían de la vida que él vivía. No creía en la salvación por fe. Um, Era 100% judío y 100% ciudadano romano también. Y respiró amenazas de muerte contra los creyentes. Entonces, esto es un poco de Pablo, de parte de Pablo. Entonces, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo, esta persona, para ser apóstol y misionero? Y pues vamos a encontrar esta respuesta en 1 de Timoteo, el capítulo 12, o pues capítulo 1, 12 a 18. Pablo escribió esta carta a Timoteo como un padre espiritual preocupado por su hijo en la fe y por el futuro de la iglesia. Y en esta carta Pablo explica por qué Dios llamaría a alguien como él. Entonces vemos aquí lo que Pablo dice en estos versículos. Primero, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. El Señor Jesús le había dado a Pablo toda la fuerza y la habilidad para servir. Entonces él sí entiende que todo viene de Dios. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, pues sí, Saulo estaba convencido de lo que estaba haciendo, y el Señor se compadeció de su ignorancia y mostrando su misericordia, lo iluminó, obró fe en su corazón. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. Sí, las necesidades de Pablo eran grandes, pero la gracia de Dios, es decir, el amor inmerecido que lo llevó a alcanzar a Pablo, era aún mayor, más que suficiente. Por gracia, Pablo fue llevado a la fe en Cristo. Y continuamos con este último versículo
aquí de primero de Timoteo, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, este versículo es la afirmación que es digna de que Dios eligió a Pablo para su propia gloria. Um, entonces, sí, cuando estamos pensando en Pablo, no es algo que él hizo para ser creyente, no es algo que él hizo para ser salvado, para recibir la salvación, es totalmente por la gracia de Dios. Y es tan claro en esta historia. Pablo no estaba haciendo nada, nada bueno en la iglesia, estaba persiguiendo a la iglesia, estaba totalmente en contra de la iglesia, pero Dios escogió a Pablo por la La gracia. misericordia. Ujú. Exactamente. Entonces, sí, esta es la respuesta que tenemos a esta pregunta. Si estamos pensando en por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero, am, pues en alguna parte de la respuesta debemos decir por la gracia, ¿cierto? Por la gracia. No había nada dentro de Pablo. am, es por la gracia de Dios. Por eso escogió a Pablo. Pues sí, y si tenemos esta respuesta, entonces lo que podemos hacer es continuar hablando de nuestras vidas. Entonces, pues antes de ir a esta parte, tal vez tenemos 10 minutos más de esta lección. Vamos a hablar de nuestras vidas ahora, pero hay un comentario más sobre Pablo. Gracias, Carmen, sí, por su infinito amor y misericordia. Y Pablo no fue israelita. Fue judío, Mm, de Judá. sí, Ya, de Israel mismo entonces. Mm, por eso le seguía a Jesús, porque era malo. pero él creía en el Antiguo Testamento. Entonces no estaba pensando que Jesús es el Hijo de Dios, estaba en contra de lo que Jesús hizo en la tierra, estaba en contra de los discípulos que estaban compartiendo la salvación por Cristo. Y sí. Bueno, ok. Entonces, ahora tenemos la respuesta sobre Pablo. Dios escogió a Pablo por su misericordia en gracia. Escogió a Pablo. Entonces, vamos a responder también con evidencia bíblica por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia. Entonces, con nosotros vamos a empezar con Efesios. Es otra carta de Pablo, escribiendo esta carta a los creyentes en Efesio. Y en otro tiempo, empezamos con capítulo 2, 1 a 3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según que el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios.
Entonces, esto es muy claro. Como Pablo, somos pecadores. El pecado es una condición hereditaria que tenemos nosotros desde el nacimiento. Y sí, somos espiritualmente muertos y enemigos de Dios, merecedores de la ira de un Dios santo y justo. Entonces, como Pablo, no estábamos haciendo nada bueno en nuestras vidas, totalmente en contra de Dios, con nuestros pecados, muerte espiritualmente. Pero Dios, en los siguientes versículos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando Amén. estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él, en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Amén. Jesús. Entonces, sí, estos versículos son tan claros. Dios tiene un gran amor por nosotros y es misericordioso. Dios nos dio vida con Cristo. Esto es el milagro de la conversión, que tenemos en nuestras vidas también, igual como Pablo. Y la resurrección de Cristo es nuestra. Y si continuamos con los últimos versículos aquí, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las Anduviéramos en pongamos esto. en práctica. Entonces sí, esto es lo que tenemos para contestar esta pregunta en nuestras vidas también. um, ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Um, pues es un regalo inmerecido el que hayamos sido salvados por medio de la fe, porque Dios nos da la fe salvadora como regalo. No hicimos nada para recibir esta salvación. Y como Pablo dice, no salió de ellos mismos, no salió de nosotros, es el regalo de Dios. No es por obras. La conversión del pecador es una obra de Dios. Entonces sí, igual como Pablo, es por la gracia de Dios. ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Por su gracia, por su gracia. Ok, ¿hay algún comentario más antes de terminar la lección de hoy? Ok. Fernando, ¿un comentario? Eh, sí, que debemos tener esa victoria. Otra vez, lo siento, Fernando. Bueno, que nosotros tenemos que tener esa victoria, tenemos que seguir adelante. Ujú. Gracias. Ok. Bueno, entonces, para el proyecto final, esta es la pregunta aquí en la pantalla otra vez. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Obviamente es por la gracia. Por la gracia.
Y entonces, continuando con la tarea para la próxima clase, vamos a tener la próxima clase el jueves y voy a compartir la lección 5, este video con ustedes en el grupo de WhatsApp. Y si ustedes pueden dar un vistazo a Hechos 10, 11 y 12, la historia en que vamos a enfocarnos la próxima vez es Hechos 13, 13 a 52. Entonces, pueden leer esos versículos en sus Biblias, esta historia de Hechos 13, pero también revisar rápidamente tal vez Hechos 10, 11 y 12 también para recordar lo que está pasando con los discípulos, con la iglesia primitiva en estos capítulos antes de llegar a Hechos 13. Y sí, eso es todo. Aquí en la pantalla tengo la pregunta de la lección 4 también. Ustedes ya tienen sus respuestas tal vez en mente, pero pueden empezar escribiendo sus respuestas a estas preguntas, porque estas son las preguntas del proyecto final. Y esto es todo para el día de hoy. Entonces, vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bendiciones a todos. Gracias por la participación hoy. Amén. Buenos días, buenos días. Nos vemos el jueves. Chao, hermano. Chao, Luca. Chao, bendiciones. Sí, nos vemos el jueves. Chao, bendiciones a todos.